para que todo quede aquí en el sistema. Como les decía, entonces, hoy día partimos con el tema, bueno, hoy día empezamos y terminamos con el tema de los empalmes. Bueno, mañana a lo mejor va a quedar algo pendiente, algún ejercicio, algo para que vayamos desarrollando. Voy a pasar a compartir pantalla, entonces. Este es el material que les hice llegar, está dentro de un compactado, ¿cierto? Un RAR. Así que, bueno, vamos a partir un poquitito con la parte normativa de los empalmes, que es lo que dice la norma, ¿cierto? En este caso, ahora están los nuevos pliegos técnicos. Antes era la NSH, la 4/2003, que hablaba sobre este tema. Y ahora han partido lo que son los nuevos pliegos técnicos. Y hay muchas cosas que se repiten, pero vamos a ir viendo. Primero, dice que las cajas de los empalmes se deben colocar siempre dentro de una zona comprendida en un semicírculo de 15 metros. 15 metros desde lo que es la puerta de acceso principal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer la lectura. La otra cosa que es importante es que las cajas de los empalmes estén a la vista, ¿cierto? No pueden estar dentro de una casa. O sea, sí en el patio, sí en la fachada, pero no dentro de la puerta. ¿Por qué? Porque tiene que tener el lector, tiene que tener la visión, ¿cierto? Y tiene que tener la cercanía un poquitito como para poder tomar el estado. Dice acá que se montarán sobre la fachada exterior de la edificación, si queda dentro de la zona, ¿cierto? Ahora, si la fachada queda más allá de los 15 metros, normalmente lo que se hace es colocar un poste de madera o de cemento, perdón, no de cemento, sino que de fierro para donde pueda ir la caja del empalme. Esto tiene que ver con la lectura, tiene que ver con el acceso. Dice, en edificios de altura se dejará previstos nichos, recintos cerrados con espacio suficiente para permitir el cómodo acceso. Una de los alimentadores, ¿cierto? O sea, los cables que llegan a todo este sistema de nichos para las medidas. Y la otra cosa que también yo les comentaba, el tema de la lectura, también es importante. Dice sus protecciones y las cajas de empalme de las distintas dependencias, de los distintos departamentos, por ejemplo, de las distintas oficinas. Dice, de modo que el borde de ninguna de estas cajas queda a una altura inferior a 0,8 metros. Es la altura mínima de lo que son las cajas de los empalmes y la parte superior de 2,10 metros. Esto siempre se debe considerar desde el piso terminado, nivel del piso terminado, porque muchas veces los empalmes o los nichos se construyen cuando el edificio está en construcción, por lo tanto hay muchas zonas del edificio que todavía no están terminadas. Por estas alturas mínimas y estas alturas máximas siempre son medidas desde el piso terminado. Ahora, también es bien claro, y hay que decirlo, ¿cierto?, que cuando son edificios de cierta altura, los nichos que pueden estar en el subterráneo o en el primer piso son hasta una cierta cantidad de pisos. Me parece, habría que ratificarlo, eso sí, en los nuevos pliegos técnicos, que es hasta el quinto piso. Hasta el quinto piso pueden estar todos los medidores abajo concentrados. Y cuando son superiores a 5 pisos ya se hace lo que es la alimentación. Se puede hacer en forma mixta, eso quiere decir cada 4 pisos colocar nicho y también en los mismos pisos se pueden ir integrando sistemas de medida. Dice, dentro de los nichos indicados en lo que es el punto anterior, y acá tiene que ver con lo que estuvimos viendo la semana pasada, dice, no podrán colocarse los empalmes ni los equipos de medidas de otros servicios. Acá está tocando como ejemplo lo que es agua potable y gas, o sea, los nichos son exclusivamente para lo que es la medida eléctrica. Por ningún motivo, otros servicios dentro de los mismos espacios. Dice, el empalme está constituido por un conjunto de materiales
y equipos, ¿cierto? Dice cuya finalidad es servir de interconexión entre lo que es la red de distribución y las instalaciones interiores o instalaciones de consumo. La nueva norma habla de instalaciones de consumo. Dice, proporciona además un punto de medición tanto de la energía como de la potencia, que la instalación o la instalación de consumo, ¿cierto?, va a consumir en este caso, dice, registrándose también en algunos casos contemplado en la estructura tarifaria fijada por la ley, lo que es potencia, lo que es demanda. Por lo tanto, esa es la función del empalme, ¿cierto? Es una interconexión entre lo que es una instalación de consumo con una red de distribución, sirve también como un punto de medida y también como un punto de protección, porque en los empalmes también están lo que son los interruptores, interruptores termomagnéticos, diferenciales, interruptores monofásicos y trifásicos. Por lo tanto, también hay un punto de protección para la red de distribución, ¿cierto? Porque si hay una falla en lo que es la instalación interna, no vaya a replicar en lo que son las redes de distribución. Ese es en el fondo la finalidad de estos equipos. ¿Cuáles son los componentes? Tenemos lo que es la cometida, en algunos casos se llama el arranque, que es el conductor que va desde el poste o desde la cámara hasta lo que es la fachada. En algunos casos, cuando es aéreo, llega a la fachada a través de un elemento que se llama el pierrat. Se escribe pierce-rack, es una palabra francesa. Entonces llega ahí lo que es la cometida y después baja el conductor, ¿cierto? A lo que es la caja del empalme. Dice lo que es la cometida son los conductores, accesorios de canalizaciones que van entre la red y el punto de soporte de la caja del empalme, el cual puede ser un poste, por ejemplo, o el muro, la fachada. Eso sería. ¿Y qué tipo de acometidas tenemos? Vamos a tener aéreas, subterráneas, mixtas. Normalmente, como les decía, cuando se trata de acometidas subterráneas se les llama arranque, el arranque de empalme. Tenemos la bajada, ¿cierto? Que son los conductores, los accesorios, canalizaciones y todo eso que van desde el muro hacia lo que es la caja del empalme. Eso sería lo que es la bajada, y cuando son subterráneos los empalmes se le llama la subida. La subida. ¿Qué más? Tenemos la caja del empalme, dice en sí es una caja o gabinete, normalmente es metálico, que contiene el equipo o los equipos, porque antiguamente, por ejemplo, cuando teníamos empalmes trifásicos de potencia, se colocaba un medidor activo y un medidor reactivo. Actualmente se coloca uno solo que tiene los dos tipos de lectura, tanto activa como reactiva. Dice que además va la protección del empalme, las regletas de conexiones, ya bloc de prueba, por si hay que calibrar, por ejemplo, si hay que hacer mantenciones. Todo ese tipo de elementos. Por lo tanto, los componentes del empalme serían lo que es la cometida, bajada o subida, ¿cierto? Y la caja del empalme con todos los accesorios. Disculpe. Clasificación de los empalmes. Tenemos diferentes criterios de clasificación. Primero, según el número de fases. Tenemos el monofásico simple, el monofásico pareado, por ejemplo, cuando tenemos dos casas que están juntas y llega una sola acometida y la acometida llega a la fachada y se separa, ¿cierto?, para ambas casas. Tenemos los colectivos, tenemos trifásicos, monofásicos colectivos y también trifásicos. Dependiendo del tipo de construcción, por su acometida, tenemos los empalmes aéreos, empalmes subterráneos y mixtos, ¿cierto? Eso quiere decir que tienen una parte aérea y una parte subterránea. Hay muchos que son de este tipo mixtos. Me acuerdo que allá en la calle Pocuro, cuando teníamos que hacer el traslado, el soterramiento de las líneas, muchas veces tuvimos que ocupar este sistema mixto de acometida. Según la tensión, tenemos la alta tensión, que en realidad es alta tensión en distribución. Alta tensión en distribución, que es el equivalente a la media tensión. Y también tenemos los empalmes de baja tensión, nuestras casas. Es un buen ejemplo, ¿cierto? En media tensión es típico los empalmes para supermercados, para industrias, por ejemplo.
que ocupan empalmes en media tensión. Dice, según en la forma de medición, tenemos empalme con medición directa. Eso quiere decir que no necesitan transformadores de corriente o de potencial para efectuar la medida. Un ejemplo son las casas. ¿eh? Las casas tienen medición directa. Tenemos con medición indirecta, donde se ocupan transformadores de medida de corriente y o voltaje. De corriente cuando son empalmes en baja tensión y de corriente y de voltaje cuando son empalmes de media tensión. Eso quiere decir que se reducen las corrientes, se reducen los voltajes para llegar al medidor, ¿eh? Por los niveles de corriente, niveles de tensión, que es más fácil reducir las señales y después multiplicarlas por un valor, por una constante, para obtener la medida real. Es por eso que se ocupan mucho estas mediciones indirectas. Tenemos medición solo de energía, por ejemplo, una tarifa BT1. También tenemos medición de energía activa y reactiva. Eso es cuando se quiere cobrar lo que es por mal factor de potencia. Por eso se mide la energía reactiva, ¿eh? A través de un cociente obtener lo que es el factor de potencia medio. Según la tarifa, estábamos viendo según la forma de medición, según la tarifa también, dice solo medición de energía activa, por ejemplo, una tarifa BT1 o una tarifa BT2. La tarifa BT2 se contrata la potencia, por lo tanto no es necesario medirla. Y en el caso de la BT1, obviamente se mide lo que es energía activa. En el segundo punto dice medición de energía y demanda contratada. ¿Ya? Dice medición de energía y medición única de demanda, por ejemplo, la tarifa BT3. Dice medición de energía y medición diferenciada de la demanda en horas de punta y fuera de punta. ¿Eh? Tarifa horaria. Ahí es típico la tarifa, la BT4.3, por ejemplo, o AT4.3. La BT5 o AT5, que son tarifas relativamente nuevas esas. Ahí también tenemos medición diferenciada de la demanda. ¿eh? Horas de punta y horas fuera de punta. ¿Cómo se designan los empalmes? Los empalmes tienen una denominación. Por ejemplo, A significa que es un empalme aéreo, S significa que es subterráneo y R significa que tiene medida activa y reactiva. ¿Ah? Esa es más o menos la lógica. Y después viene una cifra numérica que indica cuánto es la potencia del empalme, la capacidad máxima en kVA del empalme. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, dice un empalme SR100. SR100, dice, corresponde a un empalme subterráneo por la S, con medición de energía activa y reactiva por la R, y que tiene una capacidad cercana a los 100 kVA, por eso es SR100. Y después aparece otro numerito que es la capacidad del interruptor termomagnético, que puede ser monofásico o trifásico. Obviamente en el caso del empalme, el SR100 corresponde a un empalme del tipo trifásico. Por lo tanto, el automático sería del tipo trifásico. La capacidad real de este empalme es de 94,5 kVA, y eso tiene que ver un poquito también con el factor de potencia que se aplique, porque antiguamente se ocupaba mucho lo que era 0,93 para configurar los empalmes, y ahora algunas empresas en sus tablas consideran el 0,95 como factor para lo que es la aplicación, ¿no? Hay unas tablitas de empalme, a ver si la podemos ver. Sí. Aquí hay una tabla de empalme que les voy a mostrar, donde están los empalmes monofásicos, trifásicos. Esto está dentro del material que les mandé. ¿Eh? Por ejemplo, tenemos el A6 o S6, aéreo de 6 kilos. El A9, se fijan, aéreo de 9 kilos o subterráneo de 9 kilos. Estamos hablando de kVA. Cuando digo kilo, estoy hablando de kVA. ¿eh? Y también tenemos los empalmes más abajo, los trifásicos. Por ejemplo, aquí tenemos el AR48 con un automático de 50. AR48 automático de 50, que es 3 por 50, ¿cierto? 3 por 50 y aquí está la potencia nominal,
potencia máxima en kVA y la potencia activa con un factor de potencia de 0,95, que es de 36 kilowatts. ¿Se fijan? Eso es más o menos como vamos interpretando los diferentes valores en las tablas de los empalmes. Estábamos acá, sí. Cálculo de la constante de medida. Como les decía hace un momentito, ¿cierto? Muchos transformadores de corriente, transformadores de potencial, se agregan a los empalmes para reducir la medida. Por lo tanto, esa cantidad reducida de corriente o de voltaje llegan a lo que son los equipos de medida y obviamente arrojan una medida. Pero esa medida no es la real, porque estamos reduciendo la corriente y o voltaje. ¿Ah? Por lo tanto, es necesario a lo que se está leyendo en potencia y energía, multiplicarlo por una constante que se llama la constante de medida para obtener el valor real, ¿ah? Lo que realmente se estuvo registrando en el equipo. Cuando los empalmes son en baja tensión, para determinar la constante de medida, dice, en los empalmes de baja tensión, ¿qué es lo que se hace? Se toma lo que es el transformador de corriente y se divide el primario por el secundario. Se divide el primario por el secundario. Y eso nos va a dar el valor de la constante de medida, la división del primario por el secundario. Por ejemplo, un empalme SR75 tiene un transformador de medida, de corriente en este caso, con una relación de 200 EA5. Eso quiere decir 200 en el primario y 5 amperes en el secundario. Por lo tanto, medimos 200, lo medimos por 5, lo dividimos por 5 y nos va a dar, ¿cierto?, una constante de 40. ¿Qué quiere decir eso? Cada medida que nosotros tengamos, tanto de energía como de potencia en este empalme, vamos a tener que multiplicarlo por 40 para tener el valor real. ¿Ah? Esa es la idea. Media tensión dice, bueno, en media tensión se tiene la constante de corriente y se tiene la constante de voltaje. Porque en media tensión, ¿cierto? Tenemos los compactos de medida, los meter off que se llaman, ¿cierto? Que son unos equipos que van en un poste, ¿cierto? Antes de llegar al transformador del cliente. Y esos tienen transformadores de corriente y de potencial. Por lo tanto, tenemos la constante de corriente, tenemos la constante de tensión, y al multiplicar ambas constantes vamos a tener la constante del empalme. Normalmente los transformadores de corriente son a 5 amperes, ¿eh? A 5 amperes. Y en media tensión, en el voltaje vamos a depender, ¿cierto? Porque hay algunos que son de 12.000 a 120 volts. Y también en 23 kilovolts, por ejemplo, tenemos algunos casos en que son de 23.000, son a 110 volts. ¿Ah? Esto sería. Aquí tenemos un ejemplo, un transformador de 150 kVA en 12 kilovolts. La constante de corriente sería de 10 a 5. Por lo tanto, sería 2. La constante de corriente sería igual a 2. Y la constante de voltaje, 12.000 es a 120. Por lo tanto, serían 100. Como obtenemos la constante del empalme, multiplicamos los 100 por 2, ¿cierto? Y nos va a dar 200. ¿Ah? Esa sería la constante del empalme para este tipo de equipo, ¿cierto? Para 150 kVA, el transformador. Eso sería, dentro de los documentos que les mandé, hay una tabla de empalme que está ustedes lo pueden ver acá, está en Excel, que es complementaria. Aparecen aquí los empalmes y aquí aparecen los empalmes en media tensión o alta tensión en distribución. ¿Eh? Esta es la potencia disponible del empalme, de 50, por ejemplo, a 100 kVA, de 101 a 500 y así. Y este es el factor de paso. Este es el primario. El primario, eso quiere decir 5 es a 5, 10 es a 5, 50 es a 5 y 100 es a 5. Acordémonos, siempre van a ser, el secundario es a 5 amperes. Por lo tanto, para obtener la constante de corriente,
se va a dividir el primario por el secundario. En este caso sería 1, en este caso sería 2, en este caso serían 10 y en este caso serían 20, lo que son las constantes de corriente, para que más o menos vayamos interpretando la información que les mandé. Otra cosa que debemos aprender a utilizar son los espacios necesarios para poder instalar lo que son las cajas. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que son los empalmes monofásicos, los pequeños, ¿cierto? Que es una caja por fila, y estas son A, B, C, D y E, que son las dimensiones de la caja, ¿cierto? O sea, el A es el ancho de la caja, el B es el alto de la caja, el C es la profundidad de la caja y el D a qué altura del piso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un grupo de empalmes monofásicos en un nicho, por ejemplo, aquí vamos a tener el número de cajas por fila, por ejemplo, 5. Acá estará el número de filas, si es una fila, 2 filas, 3 filas, estoy al lado. Y acá, ¿cómo dimensionamos, cierto? El ancho, que sería n por 22, ¿ya? Y se le suman 11 centímetros más. Y así, pues es la forma. Y aquí tenemos los empalmes trifásicos, cómo se van dimensionando las cajas, ¿cierto? 130 centímetros, 100 centímetros, 34 centímetros y una altura con una tolerancia de 10 centímetros, la altura de la caja de 100 centímetros. Más o menos eso es para poder ocupar esta tablita. Y así nos vamos, como les decía, A sería el ancho de la caja, B es la altura de la caja, C, ¿cierto? Es la profundidad, la profundidad de la caja. Ya. Ahora, veamos ahora un poquitito lo que son las protecciones o cómo se instalan los empalmes en media tensión. Empalmes en media tensión, en este caso 12 kilovolt o 15 kilovolt, que también son bastante aproximados. Primero tenemos alimentación y acometida simple aérea, hasta 1000 kVA. Hasta 1000 kVA. Tenemos el poste de la calle. Acá tenemos la acometida. Aquí tenemos el equipo de medida o el meter off, ¿cierto? Donde están los transformadores de corriente y los transformadores de potencial, que obviamente tenemos un poste acá y aquí alimentamos el transformador. Acá se ocupa fusible hasta los 1500 kVA. Normalmente se ocupan fusibles en lo que es el arranque. 65 amperes, curva T. Este es un ejemplo. Cuando tenemos de 1500 a 600 kVA, lo que se hace es colocar un desconectador fusible acá, pero con una hoja. Se deja puenteada una hoja, una lámina que es metálica, que no es protección, ¿cierto? Que para lo único que sirve es para abrir y cerrar. Aquí alimentamos lo que es el equipo de medida, el meter off. Acá llegamos a un seccionalizador o un reconectador, ¿cierto? Sobre los 1500 kVA se ocupa un seccionalizador o se ocupa un reconectador configurado para una sola operación. Eso quiere decir, no hace conteos de apertura y de cierre. Por lo tanto, si se produce una falla, aguas abajo de este equipo, el equipo va a abrir inmediatamente. Aguas abajo, obviamente, del seccionalizador tenemos lo que es el transformador del cliente. Por eso aquí tenemos la configuración hasta los 1500 kVA y sobre los 1500 kVA ocupamos una protección ya en aceite o en hexafluoruro de azufre. ¿Cómo se hace en el caso de que sea subterráneo? En el caso de que sea, por ejemplo, tenemos la red eléctrica de distribución subterránea y la acometida también subterránea. En ese caso, obviamente a través de cámaras y todo eso, vamos a llegar a una celda de medida. Y en la celda de medida, lo que se hace es instalar fusibles encapsulados, que vienen a hacer la protección. Viene lo que es el equipo de medida y aguas abajo vienen las celdas o el transformador
de potencia del cliente. Esta es la configuración cuando tenemos subterráneo. Subterránea la red de distribución y subterránea también la acometida. Veamos cuando la red eléctrica de distribución es aérea, tenemos una bajada de poste y alimentamos subterráneamente. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un fusible afuera para proteger lo que es la parte del arranque. Nos vamos en forma subterránea, donde vamos a llegar a la celda de medida. Y acá, ¿qué es lo que se hace? Se instalan unos cuchillos, cuchillos de celda. Cuchillos de celda, para poder abrir, cerrar, seccionar acá. Y aquí tenemos lo que son los equipos de medida y aguas abajo del equipo medida, obviamente vamos a tener el transformador. Esto de la potencia, determinación de la potencia contratada, lo vamos a ver en la clase de mañana y ahí vamos a hacer un par de ejercicios. Me gustaría mostrarles además un par de tablas. Por ejemplo, tenemos la tabla de los empalmes aéreos. Ahí vamos a abrir, vamos a ampliar un poquitito. Acá tenemos el tipo de empalmes, cuál es la norma. Esta es la norma según Chilectra, ahora en él. Si es monofásico o es trifásico, la caja. Ya el interruptor termomagnético, que eso también lo podemos ver en la tabla que vimos anteriormente. La acometida, la sección, aquí tenemos la sección de la fase y la sección del neutro. Si se fijan, cuando es monofásico, el neutro y la fase tienen que tener la misma sección. Y cuando es trifásico, ahí obviamente ahí la sección del neutro, ya a pesar de que ahora en las nuevas normas se está modificando, ¿cierto? Porque el tema de los armónicos ha influido bastante, por lo tanto, la sección del neutro viene a ser igual en algunos casos y en otros casos viene a ser mayor a la sección de la fase. Aquí tenemos la bajada, en caso de que haya una bajada, qué tipo de conductor. Y acá este también es importante, porque tenemos los transformadores de corriente, en caso de que la medida sea indirecta. Eso quiere decir desde el AR48 hacia arriba, se hace con medición indirecta. ¿Se fijan? Este ocupa un transformador de 100 EA5, 200 EA5, 300 EA5, hasta los 600 EA5. ¿Se fijan? Ahí tenemos cuáles serían los transformadores de corriente para determinar la constante de medida. Vamos a ver la de empalmes subterráneos. Vamos a ampliar un poquitito. Acá también, ¿qué es lo que se agrega? Se agrega el tubo. Como todos los empalmes subterráneos van en ducto, acá aparece cuál es el diámetro del ducto. De 50, 32, estos son milímetros de diámetro. 75, 110, 110 el diámetro. Aquí aparecen las secciones de los neutros y fase. Y también acá tenemos los transformadores de corriente. Transformadores de corriente, tenemos los interruptores termomagnéticos. Aquí hay un par de tablitas que les son útiles. Aquí tenemos un diagrama de los empalmes pareados, que los nombramos. Esta es la configuración del empalme pareado. ¿Se fijan? Llega una acometida a la fachada y ahí se separa, ¿cierto? Se separan en dos medidores. Esto es cuando son casas del tipo pareadas. Casas del tipo pareada. Cada uno obviamente va a quedar con su punto de medida y su punto de protección. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Empalmes aéreos simple. Ahí tenemos el empalme aéreo simple, ¿cierto? Que se supone que obviamente la fachada de la casa está a una distancia máxima, ¿cierto? De 15 metros desde el acceso. Ahí estamos suponiendo que llega lo que es la acometida, llega al pierrá, y del pierrá tenemos la bajada, donde tenemos la caja, ¿cierto? Donde tenemos el medidor, tenemos la protección, tenemos los puntos de uniones también. Ahí para que vayamos identificando. Y mañana, como les digo, vamos a ver lo que es la determinación de la potencia contratada. Hay acá un para que trabajen ustedes. Dice análisis de situaciones de empalmes. Que hay que responder algunas preguntitas y además vamos a hacer algún ejercicio, el 9, que lo vamos a ver cómo se desarrolla, pero mañana.
Ahí vamos a extraer también algunas preguntas de las guías. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta acá, chiquillos.